Continuamos con la campaña iniciada por el programa hace 2 años, que busca apoyar, solidarizarse con los miembros de las Fuerzas Armadas que lucharon décadas atrás contra el terrorismo y también hicieron posible que hoy nosotros estemos en paz. Pero sin embargo, están siendo perseguidos, algunos encarcelados y otros sentenciados, como es el caso, por ejemplo, ahora último, que han sentenciado a un almirante de nuestra Marina de Guerra del Perú por un caso de Guanta de 1984. Entonces, el señor va a ir a la cárcel y va a salir con 103 años, de repente hasta ya fallecido. Y no puede ser. Por eso esta noche le hemos preparado un informe especial. Pero antes, les presentamos el mensaje que nos deja el congresista Fernando Rospigliosi sobre el caso de este marino injustamente sentenciado hace unos días. Y luego, el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, abogado penalista. Veamos. El lunes 30 ha sido condenado a 18 años de prisión el almirante Alberto Rivero. Su delito, haber luchado contra el terrorismo en la peor época, en 1984, en Guanta, Ayacucho. Magistrados prevaricadores y politizados han violado la Constitución y una reciente ley del Congreso que señala claramente que los alcances de la lesa humanidad solamente se pueden aplicar desde el año 2002. Este hecho ocurrió en 1984 y ya no puede ser juzgado 40 años después. Esta sala de magistrados prevaricadores y politizados debe ser sancionada de inmediato. Estos jueces y fiscales liberan a delincuentes y persiguen a miembros de las fuerzas del orden, a militares y policías que derrotaron al terrorismo, y persiguen también a los policías que se enfrentan y abaten delincuentes. Esta situación es la que nos ha llevado a este caos, a este aumento de la delincuencia. Este sistema judicial no está a favor del país, no está a favor de los ciudadanos, está en contra de los ciudadanos y está en contra del país. Tiene que ser reorganizado inmediatamente y estos jueces y fiscales prevaricadores tienen que... Para nadie es un secreto la tremenda injusticia que hay con nuestros militares de las Fuerzas Armadas que combatieron en su oportunidad al narcoterrorismo. Hoy se ven perseguidos, hoy se ven enjuiciados. Y para ahondar en detalles sobre este tema, hemos invitado esta noche al doctor penalista Luis Alberto Pacheco Mandujano, abogado por la Universidad de los Andes Huancayo el año 2004, doctor honoris causa por la Universidad de la Vía de México 2017 y Aida Byron en Perú 2013. Profesor honorario de la Universidad Nacional Autónoma de México el año 2020, doctorando en la Universidad de San Martín de Porras. Magíster constitucionalista por la Universidad de Castilla-La Mancha, España 2016. Realizó estudios de maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo 2004 y 2005. Tiene estudios de maestría en Derecho Penal y Proceso Penal en la Universidad Continental de Huancayo los años 2010-2011. Es creador de la teoría dialéctica del derecho, obra de amplia repercusión en Latinoamérica y en Europa. Es también autor de 8 libros de derecho y filosofía publicados dentro y fuera del Perú. Ha publicado más de un centenar de artículos especializados de derecho, lógica y filosofía en revistas indexadas de Sudamérica y de Europa. Es autor del 11 Curibeltums, profesor universitario desde hace 25 años. Desde el año 2018 se desempeña como profesor en la maestría de Ciencias Penales de posgrado de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres. Desde 2017 es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco. Es también profesor visitante de las universidades de Granada y de Sevilla en España y de la Universidad de La Vía en México. Es actualmente abogado en ejercicio y es para nosotros un honor tenerlo esta noche en el programa. Doctor Pacheco Mandujano, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está usted? Comandante Bravo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esa elogiosa presentación, que realmente me
me halaga muchísimo, pero en honor a la verdad, simplemente soy un estudiante de Derecho, apreciado comandante, que desea servir a su país, y qué mejor forma de hacerlo que demostrando gratitud a nuestras Fuerzas Armadas, que entregaron con coraje la vida de muchos de sus hijos y la integridad física de otros que quedaron con nosotros, aunque truncando el desarrollo de la libre personalidad después de las graves afecciones físicas con las cuales resultaron como consecuencia de enfrentar a las demenciales hordas terroristas, Sendero Luminoso y del MRTA. De manera que para mí es un verdadero honor llevar a cabo esta misión autoimpuesta en un momento histórico que la patria exige precisamente gratitud de parte de quienes les debemos tanto a ustedes. Y permítanme también al mismo tiempo felicitarlo por el programa que usted conduce, que además ha sido una muy buena decisión. Yo amo a mi ejército. Este programa pone de relieve la integración de oficiales en actividad, oficiales en retiro, para valorar el trabajo que muchas veces no se conoce porque no es de difusión, mediática. Y sin embargo, el gran trabajo que ha realizado y que sigue realizando el ejército es definitivamente algo que se debe conocer. Ojalá hubieran más programas como el suyo. En verdad sería muy significativo, pero la tarea solitaria y titánica que usted realiza es por supuesto digna de felicitación, y a mí me place muchísimo encontrarme el día de hoy con usted, y acá me pongo a su disposición. No, doctor, muchas gracias, porque lo que usted nos acaba de decir, por supuesto, nos motiva para seguir adelante en esta brega informativa. Y mire, y nace la idea de entrevistarlo esta noche, porque si usted ve en el backing que tenemos a mi retaguardia, la palabra indignación. Y es indignación lo que sentimos los que hemos pertenecido a nuestro ejército, a nuestras Fuerzas Armadas, cuando vemos injusticias con nuestros militares que combatieron al narcoterrorismo. Y al contrario, vemos que los terroristas siguen saliendo en libertad y otros son indemnizados. Es increíble lo que está pasando en el país. Por eso, doctor, lo que vamos a tocar esta noche consideramos de suma importancia. Queríamos, por favor, iniciar esta entrevista preguntándole qué debería hacer la Junta Nacional de Justicia con los jueces prevaricadores que juzgan y sentencian casos prescritos solo contra militares. ¿Es un delito? ¿Aplican imprescriptibilidad de manera retroactiva y delito de lesa humanidad? Lo escuchamos, doctor. Bueno, como usted lo ha manifestado, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia debería, pero no lo va a hacer, pues, en absoluto, porque lamentablemente los miembros de la actual conformación de esa institución, como es de conocimiento público a nivel nacional, son las puntas de lanza de la mafia lagarto caviar en el Perú, que se ha encargado de tomar el control de las instituciones públicas vinculadas al sistema de administración de justicia, precisamente para realizar, entre otras cosas, en primer lugar, la persecución a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que participaron en el rescate del país durante la década de los 80 y gran parte de los 90, y esto el día de hoy se olvida, ¿no? Porque el peruano tiene una mente cortoplacista, ¿no? Nos parecemos mucho a este dibujo animado que recordarán seguramente quienes han acompañado a sus hijos al cine. Hay un pescadito Dory, ¿no? que acompaña a Nemo en sus aventuras, y este pescado tiene o este pez todavía, pero no es pescado, este pez Dory tiene una capacidad de recuerdo que no supera a veces las 2 horas, y parece que en el Perú existieran muchas Dorys, ¿no? Porque olvidamos que nuestro país estuvo a pocos centímetros, para decirlo metafóricamente, entre 1990 y 1992, de caer en manos
de la más brutal organización terrorista que la historia republicana haya conocido, Sendero Luminoso específicamente. El avance táctico y estratégico había sido realmente potente, y la inefectividad de parte de los aparatos estatales, que no realizaron el trabajo que correspondía y pensaban con que enviando a las Fuerzas Armadas se podía contener este asunto, generando más perjuicios que beneficios. Felizmente esto se rectificó entre los años 91 y 92, pero para aquel entonces ya teníamos por lo menos 150,000 muertos, ¿no? La Comisión de la Verdad, que es una comisión más bien tremendamente mentirosa, ha ocultado muchísimos datos al respecto que se pudieron conocer y poner en evidencia con el famoso Censo por la Paz realizado entre los años 2008 y 2010, del cual yo tuve ocasión de participar inclusive y colaborar en alguna medida en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en aquel entonces Mindes, donde con nombres, apellidos y números de libreta electoral pudimos identificar a más de, repito, 150,000 personas que fueron asesinadas y otras secuestradas, y de quienes jamás nunca se volvieron a encontrar siquiera sus cuerpos. Y de este número es muy significativo encontrar la enorme lista de soldados y oficiales del ejército, ¿no?, por quienes nadie nunca reclamó sus derechos humanos, jamás. Entonces esa Comisión de la Verdad, que finalmente terminó diciendo verdades a media y por lo tanto mentiras, ¿no?, nos ocultó siempre la realidad. Ahora además, con la denuncia efectuada por la hija del general Rivero Lazo, por la señorita Marieta Rivero, ha presentado la transcripción de un audio en el que participa un funcionario de Diego García Sayán, un señor de apellido Churliza, que durante el gobierno de Valentín Paniagua y el gobierno de Alejandro Toledo tenía conversaciones con Abimael Guzmán y también con Elena Iparraguirre, y donde inclusive hasta matándose de la risa tomaban decisiones de cómo debía conformarse la Comisión de la Verdad y quiénes debían entregarlo. Esta no es una falsedad, esto no es un invento, ahí está la grabación, ahí está la transcripción, solo que, repito, como tenemos una memoria tan cortoplacista, entonces olvidamos rápidamente todo lo que ha pasado. Entonces, mientras se perseguía a militares, luego se fue fortaleciendo ese mecanismo de persecución judicial para luego pasar a otra etapa de persecución de enemigos políticos, cosa que hemos venido viviendo desde el año 2016, pero sobre todo 17 y de manera más acentuada del 18 en adelante hasta el día de hoy, cuando ya las caretas empiezan a caerse y la verdad empieza a surgir en torno a todos estos falsos valores que desde el Ministerio Público y el Poder Judicial garantizaron la ejecución de persecuciones auténticamente políticas disfrazadas de judicialización, que fueron planificadas por la mafia Lagarto Caviar. Y una de esas instituciones que servía para garantizar que nadie perturbe el trabajo criminal que estaban realizando estos fiscales y jueces era la Junta Nacional de Justicia, donde se encuentran precisamente son 6 sátrapas traidores a la patria que no van a mover un solo dedo contra los jueces que el día de hoy prevaricadoramente, es decir, cometiendo el delito de prevaricato, se resisten a cumplir la ley 32.107 con el cuento del control de convencionalidad, que es una invención del caviarismo y la progresía internacional que no tiene absolutamente ningún valor y de lo cual seguramente podremos conversar un poquito más adelante. Así que entonces, debería la Junta, no lo va a hacer, deberían abrir el proceso, no lo va a hacer, por lo menos esta conformación, habría que esperar a ver qué va a pasar con la siguiente y quiénes van a integrar la Junta Nacional de Justicia. Ok, nosotros en el ejército
Y por supuesto las demás fuerzas, llámese Marina, Fuerza Aérea, también tienen su referente. En el caso del ejército particularmente es el general Juan Rivero, usted lo acaba de mencionar hace un momento. ¿Qué debe hacer el Tribunal Constitucional en el caso de nuestro general Juan Rivero Lasso? Que ya cumplió la sentencia y el Poder Judicial no lo permite, o sea, no le permite la libertad, a pesar de que ya cumplió la totalidad de la pena. Deben ordenar su libertad. Los militares lucharon contra los terroristas. Eso no califica como crímenes de lesa humanidad, ¿no es así? A ver, ¿qué ha pasado con el general Juan Rivero Lasso? A él lo encarcelan por responsabilidad de autoría mediata, por ser jefe de los órganos de inteligencia y acusarlo de que él debía tener conocimiento porque era miembro oficial del servicio de inteligencia, ¿no? Ese deben, ¿no? Es siempre volátil, pues, ¿no? Es un cajón desastre en el cual usted puede encontrar de todo y puede llenarlo también de todo. Debía conocer, ¿no? Debía saber, pero nunca se explica por qué debía o por qué tenía, si es que era por un mandato legal, más allá de una lógica maniquea y forzada. Como fuere, el general se mantuvo en prisión preventiva, una de las prisiones preventivas más extensas que en la historia del planeta Tierra se conozcan, ni siquiera en la Edad Media, donde había tantos encarcelamientos, se ha registrado algo de esa naturaleza. O por lo menos yo no lo conozco, y yo no soy un desinformado de la historia de la Edad Media. Cualquier otro día podemos conversar sobre el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, su caída y su proceso histórico. Entonces, cuando ya estaba a punto de culminar este proceso, ¿no?, al general Rivero Lasso lo buscan emisarios de Gorriti para ofrecerle un intercambio. Y el intercambio era el siguiente, esto más o menos data del año 2008, ¿no? Sabemos que usted no tiene nada que ver en este asunto, pero la propuesta es esta. Si usted acepta, ¿no?, que sí existieron planes de ejecución sistemática y generalizada contra poblaciones civiles para matarlas, y de lo cual tenía conocimiento Alberto Fujimori, entonces nosotros le levantamos todos los procesos judiciales que tiene, porque bueno, finalmente nosotros estamos en el gobierno, pues estamos controlándolo, ¿no? Fíjese, a pesar de que Alan García ya estaba gobernando, lamentablemente Alan dejó un espacio ahí donde los caviares siguieron penetrando, ¿no? Alan García tenía ¿cómo puedo decir? Un corazón muy grande, pensando que esta gente podía hacer algún tipo de bien. Lo único que terminó generando fue abrirle las puertas a quienes después lo iban a acorralar para matar, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces el general dijo, bueno, pero eso no es cierto, yo no puedo decir algo de esa naturaleza. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, que nosotros le vamos a rellenar de juicios toda la vida y nunca va a salir de la cárcel. Entonces el general, que es un hombre de honor, ¿no?, efectivamente se negó a decir una mentira, porque en el Perú no han existido pues planes de exterminio masivo dirigido contra poblaciones civiles. Eso nunca ha habido. Que puedan haber habido excesos, como el del subteniente Telmo Hurtado, por ejemplo, en la ejecución del plan Huancayo, en el caso Acomarca. Ese es un caso pues excepcional y por eso ya está procesado y condenado, pero en la generalidad de los casos no es así, más bien es al revés. Las emboscadas permanentes que sufría el ejército los obligaba a reaccionar, y en esa reacción evidentemente han habido con seguridad caídas, ¿no?, de ambos lados. Eso no califica como crímenes de lesa humanidad, pues en absoluto. Eso lo único que constituye es el ejercicio de inclusive la vida propia, porque uno puede ser muy soldado, pero finalmente es un ser humano, ¿no? Así que tiene que reaccionar. Entonces, se negó por el honor. En esto hay que recordar, ¿no? Hay personas el día de hoy que no tienen ni la menor idea qué significa honor, ¿no? El honor es una palabra que se lleva a rastras y se pisotea.
Este no es el caso del general Juan Rivero Lazo, un hombre que realmente sabe lo que significa el honor. Se negó, y la consecuencia de ello fue que cuando lo condenaron, o estaba a punto de ser condenado, le abren otro proceso, habiendo ya cumplido por la prisión preventiva los años que finalmente se le impusieron de carcelería. Pero como le abrieron otro proceso, dictaron nuevamente prisión preventiva y esta se siguió extendiendo hasta que finalmente lo vuelven a condenar nuevamente. Dice, pero ya pues ya cumplí la ejecución. No, es que esta es una nueva condena, ¿no? Entonces se empiezan a hacer la suma de la suma. Eso se llama anatocismo, es decir, es la inclusión no uniforme, sino consecutiva. Eso está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, quien sí ya está cometiendo violaciones de derechos humanos en agravio del general Juan Rivero Lazo es el sistema de administración de justicia en su conjunto, por estar representado por jueces de esa calaña. Entonces, a raíz de eso es que se ha presentado, ¿no?, un habeas corpus que ha sido negado en primera instancia, en segunda instancia, y por eso es que ya llegó vía recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Hace aproximadamente un mes atrás fue la audiencia pública en la que participó el abogado del general Rivero Lazo, el constitucionalista Aníbal Quiroga. El doctor Aníbal Quiroga, que es un muy reputado y reconocido constitucionalista además de verdad, no de estos capitostes que a última hora salen en la televisión vinculada a Odebrecht y que se autotitulan como constitucionalistas. Entonces, el Tribunal Constitucional, sin duda alguna, siguiendo la línea jurisprudencial que ya ha venido dando a lo largo de los años y también recogiendo la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, sin duda alguna debería declarar fundada esa demanda. Gracias a Dios, en este momento el Tribunal Constitucional no se encuentra capturado, como sí la anterior conformación que representaba a los intereses del lagartocaviarismo, ¿no? Recordemos, ahí teníamos a María Elena Ledesma, una activista pro LGTB, hija además del conocido Genaro Ledesma, ¿no? Teníamos el caso de la presencia de Eloy Espinosa Saldaña, tremendo jurista vinculado a la izquierda, además profesor de la Universidad Católica, procesado falsamente por haber plagiado una tesis para presentarla como suya, y le dieron de sanción descansar medio año en la Universidad Católica. Así se protegen ellos, son unos hipócritas, ¿no? Bueno, y etcétera. Había varios representantes del caviarismo que tenían controlado el Tribunal Constitucional. El día de hoy no. Por eso es que la propaganda caviar y los medios de comunicación vinculados a ellos atacan permanentemente al Tribunal Constitucional. Incluso hace 3 o 4 días atrás, en ese periódico que es una verdadera vergüenza de la prensa nacional, La República, en el titular, ¿no?, como siempre escandalosos y mentirosos, presentaban una foto enorme de la señora María Elena Ledesma, y el titular decía: vivimos en una sociedad de crimen organizado donde el Congreso es su brazo legal, ¿no? Como siempre, el ataque pues al Congreso para deslegitimarlo, para minimizarlo, ¿no? Esa es la característica, porque estos son los grandes comerciantes de la mentira, y además muy buenos comunicadores, ¿no? Por supuesto, también de la mentira. Pero yo estoy seguro que a pesar de estas presiones que se han ejercido, los miembros del tribunal no van a ceder, a pesar de los insultos, a pesar de todas las, no solamente presiones internas, sino además externas. Acuérdese que cuando el Tribunal Constitucional ordenó la ejecución de la sentencia que declaraba fundada la demanda de habeas corpus de Alberto Fujimori, salieron a saltar hasta el techo, no solamente los factotum del caviarismo aquí en el Perú, sino también de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tan falsos como los internos aquí. Ok, doctor. Con motivo del 203 aniversario de la Marina de Guerra del Perú, hemos escuchado
en el marco de su discurso, a su comandante general, al almirante Luis Polar Figari, el reclamo de que el Poder Judicial debe aplicar las leyes vigentes y no ceder ante el lobby judicial de ciertas ONG. Esto es en relación a que acaba justamente hace unos días de ser sentenciado, fíjese usted, un almirante que está con 86 años de edad por algo que sucedió en Huanta en el año de 1984. Tremenda injusticia. ¿Qué opina usted al respecto? Tremenda injusticia, efectivamente, porque además el contraalmirante Rivero Valdeavellano, cuando era oficial en esa época, me parece capitán, allá en Ayacucho, él ni siquiera estaba en esa zona. Como suele suceder en estos casos, les abren proceso penal a varios oficiales que ni siquiera estuvieron en la zona de los hechos, ¿no? Porque simplemente pues hay que enjuiciarlos, porque finalmente aquí, además de tener la ventaja de acorralarlos judicialmente para ejercer la venganza de Sendero Luminoso vía las ONGs que reclutan a terroristas porque antes los defienden y piden beneficios para ellos, se tiene también el beneficio, entre comillas, el beneficio perverso de mostrar a los oficiales de bajo nivel, los ingresantes, lo que se ha venido haciendo con los altos oficiales. El mensaje es clarísimo, ¿no? Si ustedes se atreven a hacer el trabajo que por mandato de lo constitucional deben hacer, entonces les vamos a hacer a ustedes lo que a ellos les hemos hecho. Y fíjense que nadie los va a defender, porque en efecto, ni siquiera el Estado los defiende, y esta es una verdadera vergüenza y una traición a la patria. Pero en fin, estuvo, o acaba de ser sentenciado el contraalmirante Rivero Valdeavellano. Le han impuesto 18 años de pena privativa de libertad por un delito que ni cometió, ni tampoco, además, debía conocer, porque le han puesto a condición de autoría inmediata, otra vez, ¿no? La autoría inmediata per se no es mala, la forma como la aplican antijurídicamente, ese es el grave problema. Sí. ¿Y quién ha sentenciado a este contraalmirante? Bueno, una juez conocida por sus vínculos con el IDL y otras organizaciones ONGetas, como por ejemplo APRODE. Me estoy refiriendo a la señora Miluska Cano, juez caviar, conocida pues en todos los rincones del Perú por su inclinación caquisto-oclócrata, ¿no? Y el contraalmirante tiene 83 años y lo han inhabilitado a 5 años. ¿Inhabilitar para qué? Si él ya está jubilado. O sea, ni siquiera tiene sentido, es una sentencia que ni siquiera se va a ejecutar. Y por último, si se llega a ejecutar, él va a morir en la cárcel. El artículo 9 del título preliminar del Código Penal dice que las penas sirven para rehabilitar, reinsertar y resocializar. Dígame usted, cuando salga, si sale a los 103 años, ¿qué rehabilitación va a haber si ya está muerto? En absoluto. Ahora, ¿cuál ha sido el cuento para poder ponerle una condena? Después de 40 años de investigación, otra vergüenza, estimado comandante. No hay país que se precie de ser democrático en el mundo que sostenga un proceso 40 años, por el amor de Dios. Pero fíjese usted, cuando defendieron a los terroristas, hablaban de plazo razonable. ¿Y a cuántos terroristas de Sendero Luminoso liberaron? ¿No? Entonces, aquí han aplicado el cuento del control de convencionalidad. ¿Por qué razón? Porque no pueden aplicar el control de constitucionalidad. Yo quisiera pedirle que proyecte usted en pantalla el cuadro que he preparado para que se pueda entender lo que estoy diciendo. Veamos. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Aquí tenemos la ley 32.107 en el recuadro del lado izquierdo, ¿no? O perdón, del lado derecho, viendo hacia la pantalla. Sí. Artículo 5. Dice: nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002 bajo sanción de nulidad y responsabilidad. Perfecto. Ahora, ¿qué dice la Constitución de 1993? O sea, la Constitución vigente.
en el artículo 2, inciso 20, literal D, dice: nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Estimado comandante, ¿no es lo mismo? Por supuesto que es lo mismo. Solamente que en el artículo 5 de la ley 32.107 se plasma en concreto lo que en la Constitución está en abstracto. Y si a alguien se le ocurriera decir, eso lo inventó Fujimori en su Constitución. No, señor. Esa es una copia de lo que ya estaba previsto en la Constitución de 1979. Y si seguimos retrocediendo, ese artículo está en la primera Constitución del Perú y en la segunda y en la tercera. Así que entonces este no es ningún invento de Fujimori. Por lo tanto, esa ley no es inconstitucional, deriva de la Constitución, porque en efecto, por más que se haya cometido el delito de asesinato o secuestro, por ejemplo, son delitos comunes, no calzan como lesa humanidad, porque fueron cometidos antes de julio del 2002. ¿Y qué dice la Constitución? Nadie puede ser procesado ni condenado por hechos que al momento de su realización no se encuentren tipificados de manera expresa e inequívoca en la ley. No hay delitos de lesa humanidad, pues son delitos ordinarios, ¿me dejo entender? Por lo tanto, están sometidos a la prescripción. Si en 20 años el Estado no puede o no quiere sancionar, entonces prescriben, ¿ya? Pero este no es el caso, porque casi todos los oficiales que han sido perseguidos ya fueron condenados y sancionados, tanto por el fuero civil como por el fuero militar. Lo que pasa es que las ONGs, gracias a García Sayán, reactivaron todos estos procesos a los que declararon nulos gracias a un mandato de la pérfida Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2000, 2001 y 2002. Esa fue la puerta de ingreso para iniciar la ejecución de este plan contra las Fuerzas Armadas. Entonces, como no pueden decir que la ley es inconstitucional porque es perfectamente constitucional, lo acabo de demostrar, se van al cuento del control de convencionalidad. ¿Y en qué consiste el control de convencionalidad? Según este control, la convención, el tratado internacional, en este caso el Estatuto de Roma o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra por encima de la Constitución. Por lo tanto, entonces tiene que primar el tratado internacional. Y ese es un despropósito, estimado comandante, porque ningún país que sea soberano, libre e independiente puede haber una norma en la jerarquía piramidal de normas. Nada puede haber por encima de la Constitución. Si hubiese una norma por encima de la Constitución, nuestro país no sería ni soberano, ni libre, ni independiente. Sería la provincia de un imperio, que es lo que finalmente quieren, que el Perú se convierta en el imperio, en la provincia de un imperio conducido por el caviarismo y la progresía internacional. Entonces, ese ha sido el argumento mentiroso y falso de esta juez caviar, de la señora Miluska Cano. Indigno, por lo tanto, ha cometido el delito de prevaricato y esa señora tiene que ser, con los otros dos jueces que la han acompañado, procesada, condenada, expulsada del Poder Judicial y, si es posible, encarcelada, porque es lo que corresponde y lo que merece. Doctor, muchas gracias por habernos ilustrado. Yo creo que ha sido una entrevista magistral, diría yo. El programa siempre con las ventanas abiertas para usted. Muchas gracias. Muchas gracias, comandante. Le agradezco y espero que estas explicaciones puedan aclarar cualquier tipo de dudas que se hayan generado en torno a estos hechos que estamos viviendo. Y el llamado para unirnos en gratitud a nuestras Fuerzas Armadas y policiales que nos liberaron del terrorismo criminal. Es hora de defender a quienes antes nos defendieron a nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches.